Hola amigos, bienvenidos a un tutorial de After Effects. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy os traigo un tutorial en el que os enseñaré a hacer la explosión del meteorito. En un vídeo previo solicitaba likes para poder hacer el tutorial, que es un tutorial costoso como podéis ver en el número de capas que tiene, y luego os enseñaré todos los efectos que incorpora. He tenido dedos negativos, sí, pero os digo sinceramente, me da igual, porque yo sé que incluso hasta la mitad de esos dedos negativos les ha gustado, pero nunca podrán ponerle a Ildefonso un dedo arriba, o incluso si antes se lo ponían por circunstancias, pues no se lo van a poner, pero me da igual. Creo que los que habéis puesto el dedo arriba os merecéis un respeto y como habéis sido muchísimos más, aquí tenéis el tutorial. Para realizar el videotutorial me inspiré en uno de los tutoriales en inglés de videocopilot.net. Además, también hago uso de algún plugin obtenido de esta página. A través de la mano de Andrew Kramer vamos aprendiendo técnicas en After Effects y, además de este videotutorial, muchísimos otros más. Aquí podéis ver el número 73. Es esta explosión del meteorito, que evidentemente está muchísimo mejor que la mía. Aquí lo tenéis también a vuestra disposición en inglés para que podáis instruiros. A continuación os voy a mostrar ciertas imágenes que utilizaremos durante el tutorial. En algunas ocasiones no se aprecia durante la animación, pero sí que debemos advertir que están, como por ejemplo, mirar aquí. Una imagen que vamos a necesitar es la del último fotograma de la animación. Nos trasladamos en la línea de tiempo al último fotograma o le damos aquí para asegurarnos que estamos ahí. Nos vamos a composición y guardar fotograma como archivo. Se nos abre la cola de procesamiento y aquí en modo de salida le damos clic y, por ejemplo, en lugar de ponerle secuencia Photoshop, le ponemos secuencia JPG. No va a ser una secuencia porque es solo un fotograma. Le damos aquí a aceptar, le damos aquí para definir dónde queremos el archivo y le llamamos, pues, por ejemplo, así como sale, le damos a guardar, le dice que ya existe, le digo que sí, le digo procesar. Y ahí lo tenemos. La imagen obtenida será esta y su utilidad es para dos cosas. Una, como fondo para la animación de los escombros que haremos en Cinema 4D, y otra, vamos a recortar un trozo que será un cuadrado de este asfalto que nos servirá de material justamente para ese escombro, quedando, por ejemplo, este material. Adicionalmente utilizaremos, por ejemplo, esta imagen de esta grieta que duplicaremos varias veces. Utilizaremos pues este socavón, pequeño socavón, que haremos mucho más grande, y también utilizaremos esta roca que yo he construido con Cinema 4D, pero que podéis obtener en los materiales o a través de internet donde consideréis. A diferencia del videotutorial de Videocopilot, donde Andrew Kramer utilizaba un software distinto para realizar la animación de los escombros, así esparciéndose, yo voy a utilizar Cinema 4D. Y en concreto, dentro de simulación, partículas, el emisor. En la pantalla estáis viendo ya hace rato una miniatura que corresponde justamente a un videotutorial que yo ya tengo grabado en mi canal, donde explico cómo funciona dentro de simulación partículas el emisor de partículas, que es la técnica que se utiliza para creación de estos escombros. Vamos a recordar brevemente cómo funcionaba. Si voy un poco rápido no os asustéis porque podéis ver el videotutorial completo. Yo voy a hacer un resumen. Hemos partido, sacamos este objeto nulo, de tres piezas de escombro. He construido tres polígonos irregulares con una spline y les he dado cierta extrusión a través de la NURBS de extrusión a cada una. Las he agrupado, los tres objetos, en un nulo, y creando un objeto clonar, cojo el objeto nulo y lo pongo hijo del objeto clonar. Y este objeto clonar lo pongo hijo de un emisor de partículas que encontramos en simulación, partículas, emisor. Las características del emisor las veis, por ejemplo, aquí. Hacéis un pause o ponéis la que vosotros os interese. A mí me interesa que cuando salgan las partículas reboten entre sí para que se esparzan, con lo cual eso se consigue a través de asignar una etiqueta que tenéis aquí, esta azulita y blanca, que se consigue con botón derecho y tenéis etiquetas simulación. En el R11 estaba en mógrafes etiquetas y en el 12 no lo sé porque nunca lo utilicé. Aquí tenéis cuerpo rígido. Esa etiqueta lo que hace es que cuando salgan las partículas choquen entre sí y se desplieguen así. El hecho de que reboten en el plano se consigue a través de crear un plano, como veis aquí, y con el botón derecho otra vez etiqueta simulación, y en esta ocasión en lugar de cuerpo rígido le ponemos cuerpo colisionador, que es esta de aquí, la tercera. Y lo tenéis aquí. Con lo cual estas partículas salen
del emisor de partículas que veis aquí, que es este cuadradito, salen hacia arriba, chocan entre ellas y cuando llegan al suelo rebotan contra el plano. Y con lo cual hemos conseguido nuestro efecto. Pero para hacerlo y aplicarlo a nuestro efecto meteorito haremos lo siguiente. En la escena que vamos a exportar vamos a colocar los elementos que hemos descrito. En primer lugar tendríamos aquí el plano que hemos colocado justamente haciéndolo coincidir con este fondo. Este fondo de referencia se introduce desde aquí. Pinchamos y aquí tenemos un fondo. A ese fondo que nos encontramos aquí le asignamos un material desde la paleta de materiales que tenemos aquí abajo. Clic, clic, y este fondo simplemente va a ser una imagen que es la que hemos obtenido de After Effects. ¿Os acordáis del último fotograma? Ese es. Y nos va a dar la referencia para la composición de la escena. Ahí tenemos el fondo. El plano lo hemos movido para hacer cuadrar justamente el plano con el suelo de este parking. Hemos incorporado una luz que estará por aquí arriba, que simula lo que es la iluminación del área, una cámara, que es la vista que estamos utilizando, y luego aquí veis un emisor, con cosas diferentes a las que visteis antes, pero no son diferentes. Ahora os explico por qué las hemos convertido aquí, simplemente es por un tema de memoria del ordenador. Como veis, esta es la escena que teníamos antes. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es coger, por ejemplo, este material y esta etiqueta, la vamos a poner en la NURBS, por ejemplo, ahí, y con la tecla Control la copiamos abajo, y abajo a la otra NURBS. El objeto clonar no nos va a hacer falta, con lo cual el nulo lo vamos a hacer depender directamente del emisor. Y el objeto clonar, con la tecla Sub, lo eliminamos. El nulo, si queréis, lo podemos llamar escombro. Ahí, lo tendríamos. Muy bien, pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es coger, seleccionar esta NURBS, por ejemplo, botón derecho, y hacer editable. Esta NURBS ahora tiene dos tapas. Tecla Shift presionada y seleccionamos todo. Y de nuevo, ahora aquí, botón derecho, conectar y eliminar. Hacemos el mismo proceso aquí. Botón derecho, hacer editable, desplegamos, tecla Shift presionada, seleccionamos todo, botón derecho, conectar y eliminar. Y por último, en la tercera NURBS, botón derecho, hacer editable y tecla Shift presionada, seleccionamos todo, botón derecho, conectar y eliminar. Y ahí tenéis esto, el emisor con el escombro y las tres NURBS aquí. Veis que todas tienen el cuerpo rígido aquí. Si nos vamos a nuestra escena del meteorito, vemos que tenemos justamente el emisor, el escombro y las tres NURBS aquí con el cuerpo rígido y los materiales. Aquí, como veis, tenemos dos emisores, estos de aquí y otro emisor aquí, simplemente lo que he copiado y pegado. Y lo que he hecho es con la herramienta dimensión, este emisor, el primero, es más pequeño. Si lo quisiera hacer más grande, simplemente tengo que mover el cursor y se hace más grande, pero a mí me conviene así. Ahora vamos a hablar del emisor. El emisor es este cuadrado que veis aquí. Para ambos dos es el mismo porque en la animación nos interesa. Para verlo mejor quitamos este clic del primer emisor para ver este cuadradito. Ahora, para ver el movimiento, un poco controlar el movimiento de estos escombros, lo que hacemos es situarnos en este emisor y nos vamos a sus atributos que vemos aquí abajo. Esto sería la pestaña del emisor, que podéis copiar haciendo un pause, y el de partículas, que podéis copiar haciendo un pause. En función de lo que cambiéis aquí, el movimiento de las partículas será uno u otro. Yo he creado este, haciendo un play, veis que tengo un resultado que a mí me acopla, que es este. Vosotros podéis conseguir el que queráis. Podéis hacer pruebas cambiando estas variables para conseguir el movimiento que queráis. Voy a hablar ahora de los materiales asignados a los escombros. Para ello me voy a la paleta de materiales y tengo preparado este material que he creado. He intentado que se parezca en mucho a lo que es el asfalto de mi animación. Para eso me he ido a color, al atributo color y relieve. En color le he dado este color que un poco se ajusta al asfalto que tengo en mi animación dadas las condiciones de luminosidad de la escena. Aquí lo que le he puesto es un poquito de textura granulada, para ello me he ido a ruido, le he asignado ese ruido y la fuerza de la mezcla es el 74%. Me he ido a relieve y aquí es importante que la fuerza sea 400%, es una variable con mucho relieve dado un poco la superficie del asfalto. Y en textura, importante, le doy aquí a textura y esta imagen que veis aquí simplemente es a través de Photoshop, he hecho un corte del asfalto de la animación y lo he asignado y este es el material que he obtenido. Lo llevo a cada NURBS y si ya tengo uno asignado simplemente es arrastrarlo encima de cada material. El tipo de proyección, si seleccionamos todos los materiales nos vamos a proyección que tenéis aquí y debe de ser
cúbica. Le dais aquí a repetición y ya estaría. Vamos a continuación a renderizar el proyecto. Si hacemos un renderizado previo, vemos que tenemos en la escena lo que es el fondo y lo que es el plano también, aunque no le hemos dado aquí la etiqueta de composición, pero da igual, lo tenemos. Pero no queremos que se renderice, con lo cual nos vamos al objeto fondo, veis aquí, que tiene dos puntitos y al de abajo clic clic para que se ponga rojo. Eso significa que aunque lo veamos aquí, no se va a renderizar. Nos vamos al plano y hacemos lo mismo. Clic, clic en este puntito, se vuelve rojo y ahora haciendo el renderizado previo vemos que tanto fondo como plano no se renderizan. Vamos ahora a configurar con este icono lo que es el renderizado. En salida yo tengo predefinido de los 1280 x 720, es un HDV, y lo que le he dado es una velocidad de fotograma de 29,97. ¿Por qué? Porque yo ya chequeé antes mi animación donde estaba esta persona corriendo, que es de esos fotogramas por segundo, y tengo que hacerla igual, a igual velocidad. Tengo que el rango de fotogramas, el que me interese, por ejemplo todos los fotogramas, y nos vamos aquí a guardar para definir cómo se llamará la animación y la localización que obtendremos del renderizado, el formato, película QuickTime, y vamos a chequear siempre el canal alfa para que el fondo sea invisible, y si aún así no os funciona, darle por si acaso a alfa por separado, y así obtendréis dos archivos, uno con la animación de los escombros y otro del canal alfa por separado, que luego os enseñaré. Además, yo no voy a renderizar nada más, pero podríais renderizar a través de otra serie de técnicas, iluminación global por separado, las sombras, las luces, las cámaras, la oclusión ambiental, etc. Ese es un trabajo mucho más minucioso que podéis hacer vosotros tranquilamente en casa. Este renderizado mío es súper simple porque tampoco pretendo emplear mucho más tiempo. Le daría aquí a este icono y se renderizaría con el siguiente resultado. Esta sería la animación principal y como veis incluso aquí los escombros resbalan por un plano imaginario que no se ha renderizado. Vosotros podéis ajustar y hacer tantos renderizados como sea necesario para que se os quede la animación conforme a vuestros deseos. Vamos a ver cómo ha quedado el canal alfa. Este sería el renderizado del canal alfa que en muchas ocasiones nos puede servir para hacer algún tipo de efecto en After Effects. Es hora de abrir nuestro After Effects y en primer lugar tenemos que identificar y juntar todo el material que vamos a utilizar. Yo tengo aquí todos mis archivos que voy a colocar en lo que es la paleta de archivos aquí en After Effects. Con el botón derecho le diré importar archivos o varios archivos y me los traeré aquí todos. Veis que tengo todos estos archivos preparados. Para comenzar cogeré la animación original y lo traeré aquí para crear una nueva composición. Esta es la animación original sin ningún efecto. A continuación haremos un tracking de la escena, que significa calcular un punto en cada fotograma que se corresponde con el movimiento de la cámara. Para saber qué significa esto haremos un ejemplo con mi gusano. Vamos a coger a Eugenio, que lo tenemos por aquí, lo introducimos en la composición, ahí, lo hacemos un poquito más pequeño, e imaginemos que en el último fotograma nosotros lo queremos ahí. Ahí estaría. Vemos que si nos ponemos en el primer fotograma, a Eugenio nos ha movido de sitio, lo hemos colocado ahí, justamente. Lo que pasa es que lo que se ha movido es la cámara. Lo que vamos a hacer con el tracking es que Eugenio se mueva con la cámara y siempre esté en este punto, porque en cada fotograma vamos a calcular dónde está este punto y lo asociaremos a Eugenio. Para hacer el tracking necesitamos un panel que se llama rastreador. Nos vamos a ventana y aquí lo tenemos, rastreador. Tiene este aspecto. Nos vamos a situar en la animación, botón derecho, nuevo, y hacemos un objeto nulo. Este objeto nulo será al que asociemos los fotogramas clave que vamos a calcular. Nos situamos en la animación original y le vamos a decir aquí que siga el movimiento. Entonces nos aparecerá este cuadrito que lo vamos a asociar, por ejemplo, a este cono que vemos aquí. Vamos a hacerlo un poquito más grande, este cuadradito, para que tome más área. Ahí, por ejemplo. Y también le vamos a decir que haga el seguimiento de la rotación, con lo cual nos dará otro cuadro que vamos a asociar, por ejemplo, a esta manita que se ve aquí, haciendo como antes esta zona de captura para el tracking mayor. Le vamos a decir aquí que el destino va a ser el nulo. Teníamos a Eugenio o el nulo, le decimos que es el nulo. Le damos a aceptar y vamos a darle aquí al play. Y nos hará un rastreo y veis cómo se quedan fijos los puntos que hemos determinado. El tracking parece ser que se está haciendo de una forma muy adecuada. Si
lo veis complicado que se os va, tendréis que parar el tracking aquí y darle aquí para ir fotograma a fotograma, recalculando manualmente la posición de los puntos de referencia. Si estamos contentos con el resultado del tracking, le damos aquí a aplicar y aquí aplicar dimensiones X e Y. Le damos a aceptar y se nos crea aquí este punto y todos estos fotogramas clave. Si nos vamos aquí al objeto nulo, vemos que tiene los fotogramas clave asociados. Por ejemplo, vamos a coger a Eugenio, vamos a ver la opción de posición, le hacemos Alt, clic al relojito y aquí en esta espiral lo vamos a llevar aquí a posición para hacerlo dependiente de esta posición. Vemos ahora que Eugenio está ahí y si veis la animación, Eugenio se mueve justamente igual que se mueve la cámara. Y si queremos que acabe en la posición que nosotros buscábamos, simplemente nos tenemos que ir aquí a Eugenio, en el punto de anclaje, nos vamos por ejemplo desplazando por la X y un poquito por arriba la Y. Con lo cual, si vemos desde el inicio un play, vemos que el traqueo ha quedado bastante bien. Esta técnica no solo ha servido para posicionar a Eugenio, sino que servirá para posicionar en la escena diferentes objetos que vamos a introducir con la misma técnica. Alt, clic al relojito de la posición del objeto que queremos introducir, nos aparecerá la espiral y la asociaremos a la posición del nulo, haciendo lo mismo que hemos hecho con Eugenio. A continuación lo que vamos a hacer es añadir una máscara de capa a la animación que nos va a ayudar a crear una sensación de profundidad. Por lo que es el sistema de capas de After Effects, si añadimos una capa encima de la animación principal, nos tapará a la persona que está corriendo, con lo cual lo que vamos a hacer es duplicar esta capa, control D, y crearemos una máscara de capa alrededor de esta persona fotograma a fotograma durante todo el recorrido de su carrera, huyendo del meteorito, para que cualquier cosa, escombro, resplandor, el meteorito, etcétera, no se ponga delante de él. Cogeremos la herramienta pluma e iremos haciendo por aquí una máscara. Yo lo voy a hacer esta rápida para que veáis un poquito por el tema del tiempo cómo se hace, pero vosotros tenéis que hacerlo más lento, ¿vale? Tendríamos en este fotograma más o menos la forma de la persona. Y para fijar esta máscara lo que hacemos es en esta capa tecleamos 2 veces la letra M para ver la máscara y aquí en el relojito fijamos un fotograma clave en lo que es el trazado de la máscara. Nos iríamos al siguiente fotograma y tendríamos que mover todos estos puntos para hacer otra vez la máscara. Es un proceso tedioso, pero hay que hacerlo para crear una situación mucho más realista. Yo voy a cortar aquí para hacerla de forma rápida y os enseño cómo queda. Es decir, repito, fotograma a fotograma tendréis que mover estos puntos para crear la máscara alrededor del perfil de la persona corriendo. Dais fotograma hacia adelante, movéis la máscara. Dais fotograma hacia adelante y movéis la máscara. Bien, yo ya me he tomado mi tiempo y si veis he creado estos fotogramas claves que responde a cada fotograma una posición de la máscara que va perfilando el contorno de la persona corriendo. Si quitamos el ojito de la última capa, vemos que la persona queda aislada. Lo que he hecho también es darle al calado de la máscara más o menos 25 píxeles para que quede un poquito difuminado el borde. Algo importante para que luego podáis copiar la máscara y se sitúen los fotogramas clave en el mismo sitio es que os vayáis al inicio y ahí fijéis un fotograma clave que será el primero de aquí. Este de aquí es igual que este de aquí. Así cuando copiamos la máscara se posicionarán los fotogramas en el mismo sitio. Y esta sería la animación. A partir de ahí se mueve la máscara. Nos situamos en este fotograma porque suponemos que el meteorito se va a acercar al suelo más o menos por aquí. Aprovechando esta situación nos vamos a composición, nueva composición y creamos una que se llame por ejemplo piedra y 500 por 500, 29,97 fotogramas por segundo, duración 2 segundos. Le damos aquí a aceptar y tenemos este recuadro negro. Damos con el botón derecho, nuevo, y creamos un objeto nulo que es donde vamos a asociar el movimiento del meteorito. Botón derecho, nuevo, vamos a llamarle sólido, y aquí le llamamos a este sólido piedra. Por ejemplo, le dejamos de este color y le damos aquí a aceptar.
Ahora añadiremos un ajuste preestablecido. Nos vamos aquí a ventana y nos vamos a efectos y ajuste preestablecidos. Nos sale aquí y vemos que lo primero que es ajustes preestablecidos de animación. Desplegamos y nos vamos al final y vemos que tenemos aquí track code partículas FFX. Nos vamos aquí al track code HD y yo voy a poner, por ejemplo, el Fire Starter. La llevo aquí al sólido y parece que no hay nada, pero si muevo aquí el cursor vemos que está por ahí sin control. Para controlar este efecto, este particular, lo que hago es asociar lo que es el emisor, lo voy a asociar a la posición del nulo. Para eso despliego el atributo del nulo de transformar para ver la posición. Control clic en el relojito de la posición X e Y. Lo tengo aquí. Se me ha destapado la espiral, con lo cual la espiral la llevo abajo a la posición del nulo. Voy para abajo, me deja ahí, la posición. E igualmente en la Z, Alt clic en el relojito y aquí la espiral de la Z y al nulo lo voy a poner aquí, no tiene Z, está ahí, justamente esa variable. Tal suerte que ahora tenemos aquí, ya con el movimiento del nulo controlaremos el movimiento de este efecto del particular. Para aquí, para acá, o el azul es la Z, para adelante o para atrás. Vamos a darle movimiento. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es más o menos aquí en el fotograma 15, el nulo queremos que esté aproximadamente pues por aquí, no sé, por aquí abajo aproximadamente, y la Z ahí aproximadamente, y fijamos la posición, clic, y en el fotograma 0 lo que queremos es que el meteorito esté, por ejemplo, por ahí arriba, por aquí, y la Z no la llevamos a lo lejos, ahí por ejemplo, y así el movimiento es este. Si lo veis, más o menos. Y ahí lo que queremos es cuando llegue ahí que las partículas dejen de emitirse, porque ahí veríais que se están emitiendo. Ahí queremos que sean 0. Desplegamos en este sólido los efectos y vemos que aquí el emitter tiene partículas 200. Ahí queremos que sea 0. Como tenemos el fotograma clave ya aquí fijado, un fotograma antes, en este vamos a fijar fotograma clave en 0. Con lo cual ahí dejan de emitirse partículas. Vemos la animación, llega ahí y ahí acaba de emitirse partículas. Vamos a introducir la roca ahora que tenemos aquí en nuestra paleta de objetos y la ponemos debajo del sólido. La dimensionamos, la hacemos más pequeñita, la roca, aproximadamente ahí, para ver mejor dónde acaba la trayectoria del meteorito, ahí. La rotamos para posicionarlo al final del recorrido del meteorito, más o menos ahí. Y ahí en ese punto vamos a fijar dos variables de la roca. Vamos a desplegar las herramientas, los atributos de transformación y fijamos la posición y fijamos la opacidad. Nos vamos un poquito para adelante y esa opacidad ahora va a ser 0%, porque ahí el meteorito va a desaparecer. Nos vamos para atrás y aproximadamente ahí movemos el meteorito para allá y ya se nos ha fijado el fotograma clave automáticamente. Y vamos haciendo lo mismo, por ejemplo, ahí. Esto vosotros en casa lo hacéis más despacio y seguro que os sale mejor. Yo aproximadamente por ahí y ahí aproximadamente por ahí. Para que el recorrido del meteorito sea algo así. Ya os digo que vosotros podéis hacerlo mejor y yo lo voy a hacer más tranquilamente para que esté mucho mejor. Como veis, yo ya lo he hecho con un poquito más de tranquilidad y tenemos el meteorito así. Como veis también veis que al meteorito está un poco anaranjado. Eso es que le he añadido un efecto de curvas. Eso es botón derecho, efecto, aquí corrección de color y curvas. Están aquí. Vosotros más o menos le dais ese tono amarillento. A continuación lo que voy a añadir es una nueva capa de ajuste. Y aquí le voy a poner un efecto, pero antes lo que voy a hacer es duplicar la estela. Control D en lo que es la piedra y lo pongo encima de la capa de ajuste. Lo que es la roca, igual, encima de la capa de ajuste, pero debajo de la piedra 2. Y ahora en la capa de ajuste, sí, botón derecho, efecto, trap code y vamos a ponerle el efecto shine. Y el source point lo voy a dar aquí y lo voy a poner más o menos a la derecha del meteorito. Ahí, un poquito, vamos a ver la animación y quedaría un efecto bonito. En este sólido de la piedra 2, donde metimos el particular, vamos a desplegar los efectos y vamos a cambiarle una variable. Vamos en efectos, particular, emitter y aquí en emitter teníamos
el valor eran de 200. Pues aquí vamos a ponerle 1500 para crear esa estela mucho más bonita. Y 0 en el mismo sitio. Tenemos ahí 0. Quizá lo tengamos la escena un poquito saturada. Pues vamos a ponerle una capa de ajuste, botón derecho, nueva, capa de ajuste y botón derecho en la capa de ajuste para introducirle un efecto de corrección de color y nos vamos a, por ejemplo, tono y saturación. Y bajándole la saturación un poco, creamos un efecto mucho más real del meteorito. Vamos a ver la animación. Ahí estamos. Y queda bastante bien. Pues ahora es momento de pasar el meteorito a nuestra composición. Vamos a coger la piedra que tenemos aquí y lo vamos a poner aquí. Básicamente ahí podríamos tener, efectivamente, queremos que explote el meteorito así, pero lo que vamos a hacer es dimensionar un poquito. Vamos a ponerlo un poquito más grande y lo que vamos a hacer ahora es asociar la posición de la piedra al nulo para el traqueado que hicimos al principio. Vamos Alt en la posición de la piedra, espiral a la posición. Y ahí tendríamos más o menos el meteorito y queremos que explote ahí. Nos vamos a la piedra, a la composición piedra y movemos más o menos ahí, quizá abajo un poquito, ahí queremos que explote. Y vemos que el movimiento es ese, ahí explotará. Vamos ahora a introducir alguna imagen que nos va a dar un poquito noción de la destrucción, como por ejemplo este socavón de aquí. Lo que vamos a hacer es hacer la capa 3D. Para ello damos aquí o con F4 y damos a este iconito. Vamos a coger la herramienta rotar y aproximadamente tenemos que ponerla en el plano de lo que es el asfalto. Hacemos un poquito más grande, ahí, y rotamos para posicionarlo. Esto ya os digo, esto vosotros con más calma en casa. Yo voy a intentar ponerlo como pueda, más o menos ahí. Y el modo de fusión lo voy a poner en superponer, ¿vale? Aproximadamente ahí. Si queréis podemos hacer una máscara de capa con la herramienta pluma, pues no sé, algo irregular, para que no parezca tan cuadrado. Y damos un calado de la máscara, no sé, de 50 por ejemplo, y ahí tendríamos el socavón ya puesto. A continuación este elemento lo voy a asociar al nulo, como venimos haciendo con todo. Vamos a destapar el nulo, al clic en la posición de el socavón y con la espiral vamos a la posición del nulo. Y se nos habrá ido el socavón ahí, pero simplemente moviendo el punto de anclaje por aquí, de la Y, de la X, ahí, y un poco de la Z, ahí. Más o menos tendríamos ya el punto puesto ahí. Voy a hacer el mismo proceso que he hecho con el socavón con una grieta. La grieta me la traigo aquí y lo que haríamos sería ponerla en 3 dimensiones. Doy aquí, 3 dimensiones, tecla R para la rotación y lo posicionaría la grieta de tal forma que buscara el plano del suelo. Pues más o menos esto es un poquito complicado, pero vosotros lo hacéis con cariño y con pausa. Más o menos ahí. El modo de fusión lo obtengo desde aquí, modo de fusión, color más oscuro, y ahí tendría la grieta puesta. Veis que aquí la grieta estaría ahí. Luego vamos a buscar el tema de las opacidades para salvarlo. Igual que antes, asociamos la posición de la grieta, la tecla P, al nulo. Control clic en la posición de la grieta y vamos a la posición del nulo. La grieta se nos habrá ido para allá, pero igual que antes, lo que hacemos es buscar el punto de anclaje de la grieta y nos la traemos para acá, aproximadamente donde queremos. Ahí, pues por ejemplo ahí. Vamos a hacer lo mismo con otra grieta aquí, pero esa ya la voy a preparar. Ahora tenemos que determinar cuándo queremos que las 3 imágenes, socavón y 2 grietas, aparezcan. Yo creo que el meteorito llega ahí, impacta y ahí es cuando debe aparecer la grieta y el socavón, con lo cual selecciono las 3 capas, le doy a la tecla T y ahí fijo el fotograma clave en 100% en opacidad. Al darle a 1, como tengo seleccionado las 3, se me pone el fotograma clave en las 3. Un fotograma antes, ahí,
que no ha impactado el meteorito, según mi criterio le doy a 0, con lo cual la animación quedaría así. Llega el meteorito, impacta y ahí aparece. Aún tenemos que salvar esta grieta que se superpone en la camisa del caballero corriendo. Me sitúo en la imagen de la grieta. Me voy al punto en que aparece la grieta. Aproximadamente ahí no está, ahí está. Y ahora hago con la herramienta pluma una máscara de capa, así, más o menos, ¿eh? Vosotros con tranquilidad, como siempre digo. Ahí y ahí. Me voy a destapar la máscara y en el trazado de la máscara doy ahí clic en el relojito para fotograma clave. Me voy un fotograma más para allá. Con la herramienta selección, selecciono estos nodos, los muevo un poquito para acá. Y voy fotograma a fotograma moviendo todos estos nodos para crear ese contorno. Siguiente fotograma, de nuevo, muevo y así sucesivamente para conseguir lo siguiente. Bueno, ya he hecho las máscaras tanto en las grietas como en el socavón, quedando la escena así. Ahí impacta y veis que aquí ya más o menos no se nota el ahí. Más o menos veis el recorrido. Eso es debido, por ejemplo, en la grieta la máscara hace esto. Tiene sus fotogramas clave ahí. Y luego el socavón, si nos ponemos en el socavón, esta es ahí. Y ahí hace la forma del perfil de la persona. Y también lo sigue hasta que el socavón se destapa completamente. Vamos a incorporar ahora otro elemento que son unas llamas. Lo ponemos encima del socavón. El modo de fusión lo vamos a poner en modo pantalla y podemos dimensionar esto un poco al tamaño que queramos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Letra P para posición, al clic en el relojito y con la espiral a la posición del nulo. Y ahí tendremos el fuego, pero tenemos que moverlo a donde queremos, con lo cual punto de anclaje, nos trasladamos ahí y arriba. Lo podemos ver mejor si vemos dónde está el socavón ahí. Pues vamos a mover el fuego de acuerdo con nuestra escena, más o menos ahí. Y vemos igualmente que el fuego está superponiéndose a la persona. Pues con la misma técnica sobre esta capa de llamas, con la herramienta pluma, vamos haciendo la máscara fotograma a fotograma para salvar esta eventualidad. El resultado es el siguiente. Aquí estalla el meteorito y ahí se produce la primera llamarada, con lo cual aquí hacemos la máscara y a partir de ahí fijamos fotograma clave para salvar que el fuego se superponga a la persona. Y esta sería la animación. Ahora vamos a ver cuándo aparece el fuego. Queremos que el fuego aparezca justamente ahí, con lo cual nos vamos aquí a esta capa, la T para la opacidad y ahí 100%. Pero un fotograma anterior quiero que sea 0%. Con lo cual, cuando cae el meteorito, ahí impacta y aparece el fuego. Esa aparición repentina se corregirá con más cosas, más objetos que vamos a poner encima, con lo cual no se va a notar mucho. De nuevo vamos a incorporar otro elemento, otra animación que va a ser humo, que lo vamos a poner debajo de la capa del socavón. Y el modo de fusión lo vamos a poner en modo de pantalla. Vamos con la tecla P a descubrir la posición, al clic en el relojito y con la espiral a la posición del nulo. Ahí lo tenemos, descubrimos lo que es el punto de anclaje del humo blanco y lo vamos moviendo hasta donde queremos. Vamos a posicionar donde queremos que aparezca, ahí, por ejemplo, un poquito antes, ahí. Y vamos con el punto de anclaje, moviéndolo para conseguir, por ejemplo, ahí. Yo creo que ahí puede estar bien. Ahí. Vamos a moverlo un poquito para atrás. Ahí. Impacta y sale humo. Vamos a modificar cosas de este humo. En primer lugar, en la opacidad, vamos aquí a fijarle la opacidad del 100%, fotograma clave, pero, por ejemplo, aquí quiero que la opacidad vaya al 0%. Tal suerte que ahora este sería el impacto, el humo, y ahí desaparece el humo. En segundo lugar, botón derecho sobre la capa, efecto, y vamos a hacer un desenfoque gaussiano. Desenfoque gaussiano le vamos a dar, por ejemplo, difuminación 5. Y también botón derecho, efecto, vamos a la corrección de color y vamos a darle unas curvas. Vamos a darle un tono marroncito, con lo cual al rojo vamos a subirlo un poquito. Vamos a
el verde también un poquito abajo, bueno, un poquito ahí, y el azul vamos a bajarlo un poquito y damos ese tono verdoso, y ahí tendríamos el humo, sería impacto, y ahí estaría desapareciendo. También no lo explico, pero he creado la máscara en la capa del humo para justamente conseguir el mismo efecto que antes, ¿no? Veis aquí que voy perfilando lo que es el cuerpo de la persona para que el humo no se superponga, y tenemos ese efecto ahora completo. Ahí estalla y nada superpone a la persona. Antes de proseguir, lo que vamos a hacer es corregir algo que hemos hecho antes. Voy a coger lo que es el humo y lo voy a poner antes de la piedra, porque si veis, el efecto con el meteorito queda mucho mejor. A continuación vamos a introducir lo que son los escombros. Estas dos animaciones son las que corresponden a las que nos trajimos de Cinema 4D. Hago una nueva composición trayéndolo aquí, y el canal alfa, que es este de aquí, lo pongo encima. Si vemos la parte de abajo, esto no tiene el fondo invisible. Vamos aquí, no lo tiene. Con el canal alfa lo que hacemos, que es este blanco, esta capa de aquí la vamos a poner en el modo de seguimiento en mate de luminancia, con lo cual ahora veis que el fondo sí que es invisible. Ya tenemos preparada nuestra composición para llevarla a nuestra composición original. Ya tenemos aquí nuestra composición de asfalto y nos la traemos aquí, después del nulo, y más o menos por aquí detrás. Si queréis, pues podemos un poco dimensionar también, haciéndolo un pelín más grande, y lo mismo de antes, letra P, al clic en la posición, y lo llevamos a la posición del nulo, y ahí vemos que ya se mueve con la escena. Lo que vamos a hacer es anclarlo en su sitio, nos vamos a ir donde impacta el meteorito, ahí, y movemos ahí abajo, ahí aproximadamente, ahí, puede ser. Queremos que los escombros salgan ahí, esto lo cortamos, aproximadamente ahí, impacta y salen los escombros, muy bien, ahí, muy bien. Está la escena demasiado nítido, el resto está muy difuminado o desenfocado, y a esto es demasiado nítido, con lo cual tendremos que aplicar algún efecto. Estoy en el momento en que aparecen los escombros y botón derecho, efecto, desenfoque y gaussiano. Le vamos a dar un valor de inicio de 2, y cuando nos posicionamos, por ejemplo, al final de la animación, ahí le vamos a dar un desenfoque, por ejemplo, de 5. Va de menor desenfoque a mayor desenfoque. Como veis, ya va pesando un poquito la escena con los escombros y cuesta más ver la animación continuadamente. Voy a intentar igualar el color de los escombros al asfalto. Botón derecho, efecto, corrección de color, y vamos a curvas. Aquí pues vais probando vosotros. Voy a darle al rojo, por ejemplo, voy a bajarlo un poco, y ahí parece ser que ya lo tendría un poquito así, y parece ser que sí que así podría tener los escombros más o menos del mismo color, aunque luego haremos una capa de ajuste general para igualar colores. Voy ahora a simular lo que es la sombra de los escombros. Para ello, en la composición de asfalto, control D para duplicarla, nos ponemos en la de abajo y convertimos a 3 dimensiones. Tecla R para ver la orientación, y sobre el eje X rotamos así, y lo que vamos ahora es al punto de anclaje, y vamos al Z, vamos a bajarlo. Vamos a ir rotando, por ejemplo, este eje así, y vamos a hacer más grande ahí, más o menos. Vamos posicionando a nuestro gusto, así, por ejemplo, y para allá. Vamos a bajarlo un poquito más, así. Le vamos a quitar el efecto de las curvas, y en el desenfoque gaussiano lo que vamos a poner es un desenfoque, por ejemplo, directamente de 8, y botón derecho, efecto, corrección de color, y vamos a teñir, y vamos a ponerle esta es la sombra del árbol, cogemos esa muestra, y esta de aquí pues cogemos también esta muestra,
Si nos queda muy real, pues bajamos un poquito la opacidad al T y le bajamos la opacidad a la sombra. Incluso se nos queda demasiado morado, no me gusta, con lo cual vamos a elegir un color un poquito más oscuro, en tono de morado, y aquí igual, en tono más oscuro, más o menos ahí. Incluso la opacidad vamos a ponerla al 45% y ahí tendríamos la sombra. Cuando explota, esa es la sombra con la dirección igual que aparece aquí. Ahora vamos a añadir lo que es el resplandor. Para eso nos posicionamos en el momento en que impacta, ahí, y botón derecho nuevo, sólido, en este caso rojo por ejemplo, botón derecho, efecto, y nos vamos a poner un optical flare. El optical flare que seleccionaremos estará aquí en natural flares. Yo voy a coger por ejemplo este de aquí está bien, ok, y lo ponemos en modo de pantalla en modo de fusión en añadir. Aquí pondremos el punto aproximado. Si queremos verlo exactamente, ponemos esto y el meteorito ahí, prácticamente sería ahí. Y aquí lo que vamos a hacerle es ponerle un fotograma clave en lo que es el brillo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 350. Unos fotogramas antes, ahí por ejemplo, le vamos a poner 0. Y un poquito más adelante, por ejemplo, ahí le vamos a poner de nuevo 0. Si vemos todo el movimiento y el ordenador lo permite, vemos que tenemos aquí el impacto. Podría ser aceptable. Si queremos poner más brillo, le ponemos más brillo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la máscara que hicimos al principio, donde perfilábamos a este caballero corriendo. Nos situamos en el fotograma 0, ahí, y nos vamos a lo que es la animación que tenemos aquí oculta. Ahí está la máscara que buscamos, MM, y lo que hacemos es, aquí, nos situamos en la máscara, editar, copiar, y nos vamos a el flare, del optical flare, y nos vamos a editar, pegar, y ahí tenemos la máscara. Entonces ahora cuando vamos a hacer la animación y da el impacto, ahí corre y veis que justamente se queda el resplandor dentro. Lo que tenemos que hacer entonces es en la máscara invertirlo y ahí tendríamos ya el efecto. Como veis, podría quedar aceptable. Si queréis a la máscara, pues por ejemplo le podéis dar un calado mayor de, por ejemplo, 50, para que el resplandor se le ponga también más en el cuerpo. Ahí estaría muy aceptable. Bueno, esto es a gustos. Ya para ir acabando, lo que vamos a incorporar es una capa de niebla. La ponemos debajo del sólido del flare. Nos vamos a capa, transformar y ajustar a la composición para tenerla justa ahí. Si queréis, nos situamos en el fotograma donde viene ahí pega el estallido, y lo que hacemos es crear una máscara. Con la tecla Q cambiamos a lo que es la elipse y tenemos ahí, hacemos una elipse súper pequeñita, que apenas se aprecia, y lo que hacemos en la máscara es fijar el fotograma clave del trazado de la máscara, y conforme nos alejamos en el tiempo, por ejemplo ahí, esta máscara va a ser mucho más grande. Por ejemplo, hacemos así y así, que ocupe toda la imagen. Así. Si queréis, le damos también calado a la máscara de 50 para hacerlo mucho más real, y ahí tendríamos la animación. Emula un poco de polvo. Para hacerlo todavía mucho más real, lo que hacemos es control D, duplicamos la capa y la bajamos un poquito. Por ejemplo, ahí. Vamos probando cómo queda más real.
vosotros mismos podéis hacerlo. O incluso duplicamos esta, la primera, control D, y la bajamos pues detrás de, por ejemplo, del humo, para que haya también polvo por detrás, o debajo de la piedra, o cosas así, ¿vale? Y tendríamos ya nuestra animación completada, para que vosotros la mejoráis mucho. Os dejo también pendiente algo. Hay algunos detalles que os dejo un poco a vosotros. Por ejemplo, poner una capa de ajuste con un efecto de curvas para poner la tonalidad en la escena que queráis. Además, por ejemplo, veis, aquí hay una sombra del meteorito que se acerca, que no he explicado. En concreto no lo he explicado, pero sí que he explicado cómo poder hacerla, ¿no? A través de, por ejemplo, copiar la capa, darle la opción de 3 dimensiones, rotarla y pues cambiarle el color, etcétera. Además, os he enseñado cómo crear máscaras de capa para no superponer esa sombra a la persona. Por ejemplo, podéis ver aquí que esta sombra traspasa a la persona, ¿veis? Ahí. Y ese efecto sí que podéis hacerlo. Además, más adelante en la explosión hay una serie de partículas pequeñas que también podéis incorporar. Pues hasta aquí este video tutorial, que como habéis visto es un poco tedioso y arduo, además de largo. No os podéis tampoco imaginar lo que me ha costado a mí hacerlo, pero creo que sois merecedores un poco por ese ánimo y entusiasmo que me habéis mostrado con vuestros likes. Gracias por todo, espero que os haya ilustrado, espero que os haya enseñado algo. No pretendo ser un profesional de esto, sino simplemente pues mostraros un poco en español lo que he aprendido y he incorporado además del vídeo de Andrew Kramer.